Hola, buenos días, ¿se escucha? Ya, ya. Hoy día entonces vamos a avanzar algo en lo que estamos, puesto que ya entramos en el capítulo de la competencia y ayer estábamos distinguiendo, viendo las principales clasificaciones desde el punto de vista de la competencia, ¿cierto? Partiendo por la clasificación desde el punto de vista de la fuente de origen, en que vimos la competencia natural, la competencia prorrogada y la competencia delegada. Muy importante clasificación, porque desde el punto de vista de la fuente, entonces, tenemos la participación del juez legal o el juez naturalmente competente, que esa es la regla general en nuestro ordenamiento jurídico, ¿eh? Es la ley la que le da normalmente la atribución al juez para que éste actúe dentro de su competencia, pero como naturalmente, como el juez dotado por nuestro sistema judicial, por nuestros organismos y por nuestra legislación. Ese es el juez encargado entonces de la investigación o del conocimiento de un caso concreto. Bueno, y sin embargo dijimos que hay casos en que pueden ser las partes vía prórroga de la competencia y señalamos en qué caso puede operar esta prórroga de la competencia. Fundamentalmente se requiere el acuerdo expreso o tácito de las partes y que debe tratarse de un acto contencioso civil. Y por último, indicamos la fuente de la competencia delegada, ¿cierto? La competencia delegada es la que emana de un tribunal a otro tribunal. Todas estas clases de competencias están señaladas, pero obviamente que tienen participación directa. En un caso no requerimos participación de nadie, sino porque va a ser la ley respecto al juez natural, pero en otro caso va a ser la voluntad de las partes la que va a tener que aceptar esta clase de competencia, que es la prorrogada, ¿cierto? Y se va a requerir un acuerdo expreso o tácito de las partes. Ya lo veremos en su minuto cuando analicemos en particular la prórroga de la competencia. Y la competencia delegada, la diferencia está en que ahí en concreto, digamos, es el acto de un juez o del juez naturalmente competente, quien le va a dar, quien le va a encomendar a otro territorio jurisdiccional o a otro juez, ¿cierto?, que está ubicado en otro territorio jurisdiccional, la práctica o la realización de determinadas diligencias procesales y, en definitiva, de determinados actos procesales. Entonces, la delegación precisamente nace de ese acto de delegación del juez natural al eh, del juez naturalmente competente al juez delegado. Bueno, eh, vimos otras clasificaciones: competencia común, competencia especial, ¿cierto? Desde el punto de vista de la extensión de la competencia, se supone que la competencia común la tienen todos los jueces en general, como que obedece a la regla general, pero ya les dije yo que hoy la tendencia es la competencia especial, específica, que va teniendo cada tribunal para conocer de ciertos y determinados asuntos, solo civiles o bien asuntos criminales, es la primera gran distinción. Ven ustedes hoy día lo que ocurre con los juzgados eh, ordinarios y especiales, fundamentalmente, ¿cierto? En materia penal hay juzgados de garantía, en materia civil hay juzgados especiales, juzgados de letras del trabajo, juzgados de familia, juzgados de defensa laboral y previsional. También hicimos la distinción entre la competencia contenciosa y los actos judiciales no contenciosos, ¿cierto? Por la circunstancia de existir o no existir conflicto de intereses y eventualmente, digamos, los actos judiciales no contenciosos, donde no hay conflicto, sino que es una ley específica la que requiere el pronunciamiento de un tribunal. Importante clasificación, porque los actos judiciales no contenciosos, la ley establece cuáles son los actos judiciales no contenciosos. Luego las partes les está vedado, ¿cierto?, determinar ellos o pretender que un determinado acto celebrado por ellos
¿cierto?, adquiera la característica de acto judicial no contencioso, como por ejemplo podría ser alguna reclamación administrativa dentro de una universidad, ¿cierto? Obviamente que ese acto no hay conflicto, pero no es un acto judicial no contencioso porque no se desarrolla en sede judicial y no está reconocido con la característica de un acto judicial no contencioso por el ordenamiento jurídico. Eh, Adicionalmente vimos la clasificación en la competencia privativa, ¿cierto?, o exclusiva, y la competencia acumulativa o preventiva. Competencia privativa es aquella que va a tener un determinado tribunal con exclusión de cualquier otro para conocer un determinado asunto. Por ejemplo, recurso de casación en el fondo, recurso de revisión, son de competencia privativa de la Corte Suprema, ¿cierto? Solo ellos, esos tribunales van a poder conocer y no hay otro que tenga competencia, de acuerdo a la ley, para hacer de esos recursos. En cambio, la competencia acumulativa o preventiva, bueno, pueden existir dos o más tribunales que estén dotados para conocer de un asunto en concreto, ¿cierto? Pero interviniendo uno de ellos, cesa la competencia de los demás o excluye, ¿cierto?, ese conocimiento que hace un juez, un tribunal. Por esa sola circunstancia van a dejar de ser competentes los demás que estén en una situación equivalente, en una situación similar, en una situación parecida. Vimos, por ejemplo, el caso de que el demandado tenga domicilio en varios lugares, la demanda se va a poder interponer, porque en la regla del domicilio es uno de los factores de competencia, la demanda se podrá interponer en cualquiera de las comunas donde el demandado tenga su domicilio. Y adicionalmente, una clasificación muy importante también es desde el punto de vista del grado jurisdiccional. La clasificación atendiendo el grado jurisdiccional tiene una importancia singular porque tiene una directa participación o directa armonía con la procedencia o no procedencia del recurso de apelación. El artículo 188 del Código Orgánico es el que permite determinar esta clasificación, ¿cierto?, de la competencia en única, primera o segunda instancia. Pero, como base de aplicación, lo será según exista o no la posibilidad del recurso de apelación en contra de una resolución. Entonces, ahí hay que ver primero si tenemos, digamos, eh, tenemos la competencia de única, primera y segunda instancia, tendremos que ver qué significa esto del grado jurisdiccional. El grado jurisdiccional, dijimos, que es el que le permite a un tribunal conocer de un determinado asunto, ¿cierto?, y pudiendo abocarse al conocimiento de todas las cuestiones de hecho y de derecho que se susciten. Es decir, no solo a conocer de los vicios de ese recurso, por ejemplo, de un vicio de nulidad, por ejemplo, de un vicio de incompetencia, por ejemplo, de un vicio que dé origen al recurso de casación en la forma, por defectos en la tramitación, por no haberse respetado un trámite o una diligencia esencial. Acá el vicio, ¿cierto? Acá, para los efectos del grado jurisdiccional, lo que la ley exige, es que la instancia lo que hace es permitir la revisión de todos los hechos y todo el derecho. Los hechos, ¿cómo ocurrieron los hechos? Si en la sentencia de primera instancia se dijo que estaba lloviendo, que la calzada estaba mojada, la sentencia de segunda instancia puede llegar a la conclusión de que en el momento del accidente no estaba la calzada mojada y que no estaba lloviendo al momento del accidente, que había semáforos, que no había semáforos, que había disco sea al paso o pare, etcétera. Todas las cuestiones de hecho que rodean eh, el juicio en sí, pueden ser objetos de revisión por parte del Tribunal Superior. Bueno, cuando las resoluciones son dictadas en única instancia, no hay duda entonces, la importancia central es que aquí no existe la posibilidad de recurrir de apelación en contra de la sentencia dictada en ese proceso. No hay posibilidad de revisión de la sentencia. ¿Por qué? Porque el recurso es improcedente.
entonces la discusión se termina con lo que vuelva ese tribunal en única instancia. En cambio, la competencia de primera instancia es la que tiene un tribunal, y en general la plenitud de los tribunales hoy día en primera instancia la tienen los jueces letrados para conocer de las cuestiones de hecho y de derecho que ante ellos se susciten, pero en contra de esa resolución existe la posibilidad de reclamar, existe la posibilidad de revisión por un tribunal superior por la vía del recurso de apelación. Y por último, la competencia de segunda instancia. La competencia de segunda instancia es la que tiene ya un tribunal superior, es la que tiene ya un tribunal de segunda instancia, como su nombre lo dice. ¿Y por qué segunda instancia? Porque quiere decir que en contra de la sentencia dictada por el tribunal inferior, esa puede ser objeto de revisión, pero ya se interpuso el recurso de apelación. Y ya está en conocimiento de ese recurso de apelación el tribunal superior. Por eso estamos ya en la segunda instancia. Hubo apelación, no solo existía la posibilidad del recurso, sino que ese recurso se interpuso y el tribunal superior está conociendo. Eso da la posibilidad de la segunda instancia, ¿cierto? ¿Por qué posibilidad que va a tener ese tribunal superior para conocer, para revisar y para dictar la resolución que en derecho corresponde? La última clasificación que corresponde analizar y que la dejamos enunciada ayer es la que dice relación desde el punto de vista de la generalidad o precisión con que se determina el tribunal competente. Muy importante clasificación, porque a raíz de la clasificación nosotros vamos a entrar al estudio particular de los factores o elementos de competencia absoluta y de los factores o elementos de la competencia relativa. ¿Qué nos permite la competencia absoluta? Solo lo vamos a decir ahora como cuestión general para los efectos de la clasificación y de la distinción en general, ¿cierto?, entre la competencia absoluta y relativa. La competencia absoluta es la potestad que va a tener, dijimos, un tribunal para conocer de un asunto en atención a tres cuestiones: en atención a su clase, jerarquía y eventualmente a su categoría, aplicando los factores o elementos materia, fuero y cuantía. Aplicando entonces los factores de elemento, materia, fuero y cuantía. Potestad para conocer de un determinado asunto en atención a la clase, jerarquía y eventualmente categoría de tribunal, aplicando los elementos materia, fuero y cuantía. Vamos a volver sobre esto. Y la competencia relativa es la potestad que va a tener un tribunal preciso, recuérdenlo. En materia de competencia relativa, la competencia la va a tener un tribunal preciso dentro de una determinada clase, jerarquía o categoría para conocer de un asunto. Dentro de una determinada clase, jerarquía o categoría para conocer de un asunto, pero teniendo presente o por aplicación del elemento o el factor territorio. Es el factor territorio el que nos va a permitir llegar a la competencia relativa. En cambio, son los factores cuantía, materia y fuero los que nos van a permitir determinar la clase, jerarquía y eventualmente la categoría de un tribunal cuando estemos en presencia de la competencia absoluta. Vamos a poner un ejemplo para que tratar de entender, o primero empezar a aproximarnos ya a estas nociones de la competencia absoluta y la competencia relativa, ¿cierto? A ver, ¿qué nos permite la regla de la competencia absoluta? La regla de la competencia absoluta estamos indicando, estamos señalando que nos va a permitir determinar qué tribunal es competente en atención a su clase, jerarquía y categoría.
por aplicación de los elementos materia, materia, cuantía y fuero. Vamos a la competencia absoluta. Por ejemplo, de acuerdo a las reglas de la competencia absoluta, llegamos a la conclusión de que un determinado asunto, una demanda civil por un juicio revitorio, tiene que ser conocida por un juez de letras, ¿cierto? Juez de letra, es decir, tribunal ordinario. ¿Por qué? Porque va a conocer un juez de letra, juez letrado, sin ningún otro apellido, juez letrado en lo civil, ¿cierto? Ese juez letrado en lo civil es un tribunal ordinario. ¿Qué nos dice la regla de competencia absoluta en razón del factor cuantía, materia, fuero? Nos va a decir que ese asunto tiene que ser conocido tiene que ser conocido entonces por un tribunal ordinario, específicamente por un juzgado de letra. Pero, como en Chile hay muchos jueces de letra, más de 300, 350 y más, tenemos que llegar a determinar cuál juez de letra, en particular y en específico, dentro de la jerarquía de tribunal que nos dio la competencia absoluta, porque la competencia absoluta nos dijo que ese asunto tiene que ser conocido por los jueces de letra. Tenemos los jueces letrados, es decir, esta clase de tribunal. Tribunal ordinario, juez letrado. Este es el que debe conocer el asunto. Pero dentro de estos jueces de letra tenemos 300, 400, un número indeterminado. O sea, está determinado, pero es un alto número de jueces, alto número de juzgados de letra en Chile. ¿Qué nos va a permitir la regla de la competencia relativa? Nos va a permitir precisar cuál de todos estos 350 jueces de letra, cuál va a ser el tribunal específico dentro de la jerarquía, todos jueces de letra. No podemos pensar que aquí va a haber una corte de apelaciones o que va a haber una corte suprema, de la misma jerarquía. Para que estemos en presencia de la competencia relativa, dijimos que va a conocer un tribunal preciso dentro de una clase, jerarquía o categoría de tribunal, ¿cierto? Y determinado por el factor territorio, dentro de una misma jerarquía. Juez letrado, hay 350. Tenemos que llegar a determinar en la competencia relativa cuál de todos esos jueces letrados será el tribunal específico que va a conocer de la demanda interpuesta por A en contra de B. Ese es el resultado de este análisis y ustedes deben estar en condiciones, al finalizar este semestre, de saber dónde van a poder presentar esa demanda, ante qué juez de letra específico, dentro de la jerarquía de los jueces de letra que existen en Chile. ¿Está claro ahí? El primer o la primera gran distinción. Sí, lo vamos a ver la distinción entre lo que dice relación con la clase, jerarquía y categoría. Lo vamos a indicar cuando estudiemos la competencia absoluta, pero me interesa que ahora tengan la noción general. Si estamos hablando de competencia relativa, ¿cierto? Quiere decir que estamos hablando dentro de una jerarquía. Por ejemplo, jerarquía corresponde a todos los jueces de letra, todas las cortes de apelaciones. Esa es una jerarquía. ¿Ya? Entonces, tenemos que determinar de acuerdo a la clase, jerarquía o categoría para conocer de un asunto en razón de un solo factor en la competencia absoluta. Territorio. Nos vamos a ir solamente a ese elemento. Vamos a analizar el territorio. Ya no tenemos que analizar si es cuantía, materia, fuero, porque eso fue analizado para la competencia absoluta. Para la relativa, solo el factor territorio. Entonces, claro, nosotros llegamos a la competencia relativa porque la competencia absoluta nos precisó determinar que el asunto tenía que ser conocido por un tribunal ordinario y dentro de un tribunal ordinario por un juez de letra. Como eso es muy genérico, tenemos que llegar al caso específico, al caso particular del juez preciso
dentro de una jerarquía juez letrado que va a conocer del asunto. Vamos a ver algunas diferencias entre la competencia absoluta y la competencia relativa antes de iniciar, ¿cierto?, el estudio de los elementos de la competencia absoluta. A ver, en primer lugar se dice que la competencia absoluta viene a ser como la singularización del ejercicio de la jurisdicción en razón de la jerarquía de los tribunales tratándose de los tribunales ordinarios, ¿cierto? La competencia absoluta que nos permite singularizar, determinar quién va a ejercer jurisdicción desde el punto de vista de la jerarquía de los tribunales ordinarios, ¿cierto? El ejemplo que recién vimos significa que de acuerdo a esa jerarquía corresponde el conocimiento o singularizar la jurisdicción en los jueces de letra. Ellos son los que tienen que conocer. Y la competencia relativa nos permite singularizar el ejercicio de la jurisdicción de un tribunal preciso dentro de una jerarquía al que él pertenece. Vamos a singularizar ahora, no en razón de la jerarquía del tribunal, sino que vamos a singularizar quién va a ser jurisdicción, pero un tribunal preciso dentro de la jerarquía a la que pertenece. Ya nos dijo la competencia absoluta que cabe o que corresponde que ese asunto sea conocido por los jueces de letrados. Les vuelvo a insistir, lo que ya les indiqué, la competencia relativa nos va a permitir qué tribunal preso dentro de la jerarquía va a conocer del asunto. ¿Por qué va a conocer de la demanda el juez de letras de Santa Juana y no la va a conocer el juez de letras de Coronel? ¿Por qué vamos a presentar la demanda en Coronel y no en Lota? ¿Cierto? Porque en ambos hay jueces de letra. Entonces vamos a llegar al ejercicio de la jurisdicción dentro de un tribunal preciso, concreto. Eso es lo que nos permite la diferenciación entre la competencia absoluta y la competencia relativa. En el caso de la competencia absoluta, nosotros tenemos que llegar a singularizar. Estos son conceptos doctrinarios, digamos, se dice que es la singularización, es decir, que es llegar a determinar en concreto el ejercicio de la jurisdicción. ¿Quién lo hace? En razón de la jerarquía de los tribunales, tratándose de los tribunales ordinarios. Eso nos permite una diferenciación entre la competencia absoluta y relativa. La competencia absoluta nos va a permitir dominar o singularizar quién va a ejercer jurisdicción en razón de algún factor. Lo que se dice que es en razón de la jerarquía de los tribunales cuando se trata de los tribunales ordinarios. Entonces, vamos a ver, de acuerdo a la escala piramidal, nosotros que tenemos dentro de la jerarquía, tenemos los jueces de la letra, un tribunal unipersonal que está integrado por un ministro de Corte, Corte de Apelaciones, Corte Suprema. Ahí están jerarquizados los tribunales ordinarios. Juzgados penales, juzgado de garantía, tribunal de juicio oral en lo penal. La competencia absoluta nos permite singularizar quién de todos esos tribunales va a ejercer jurisdicción, pero en razón, tratándose de los tribunales ordinarios, que es lo que vamos a ver, estamos viendo tribunales ordinarios, ¿cómo vamos a llegar a singularizar quién va a ejercer jurisdicción? Por la jerarquía del tribunal. Por ejemplo, que el asunto tiene que ser conocido por jueces de letra. Eso nos dice. Hasta ahí va a llegar el razonamiento de la competencia absoluta. Este asunto, señor, tiene que ser demandado ante un juez de letra. ¿Cuál? Eso nos va a permitir la competencia relativa, porque ella nos va a permitir singularizar la jurisdicción por un tribunal preciso dentro de la jerarquía a la que pertenece. ¿Cuál? El juzgado de letras de Coronel y no el juzgado de letras de Calama, y no el juzgado de letras de Nacimiento, y no el juzgado de letras de Chillán, y no el juzgado de letras de Los Ángeles, o de Temuco, o de Puerto Montt, o de Arica, o de Iquique, o de La Serena, o de Antofagasta, o de Santiago, Rancagua, Talca, etc.
Ninguno de esos. La competencia relativa nos va a permitir, dentro de la jerarquía de los jueces de letra, llegar a precisar eh, el tribunal, digamos, el tribunal, pero, pero dentro de la jerarquía a la que este tribunal pertenece. Juez letrado. ¿Cuál en particular? ¿Qué factor o elemento nos va a dar la ley para llegar a determinar que la demanda hay que presentarla ante el juez de letra? ¿Ante qué juez de letra la tiene que conocer? La singularización se refiere tanto a la competencia absoluta como a la competencia relativa. La singularización lo que nos permite es llegar, nosotros tenemos que llegar a los casos concretos. ¿Cómo vamos a las reglas de la competencia absoluta? ¿Cómo vamos a llegar a las reglas de la competencia relativa? Entonces, lo que estamos diciendo, ¿qué nos permite llegar a esta competencia absoluta? Nos permite, esto obviamente que es desde un punto de vista doctrinario lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y de ahí vamos a ver si la ley así lo contempla. La competencia absoluta es la singularización, es decir, llegar a determinar en específico quién va a ejercer jurisdicción. Y como sabemos que todos los jueces eventualmente tienen jurisdicción, pero para determinar quién va a ejercer jurisdicción, la competencia absoluta nos va a precisar que para llegar a saber quiénes van a ejercer jurisdicción, hay que pasar por la jerarquía de los tribunales cuando estamos en presencia de la competencia o de los tribunales ordinarios. Ese factor nos va a permitir eh, determinar la competencia absoluta tratándose de los tribunales ordinarios. Esa cuestión, ¿cierto? La jerarquía es un tribunal inferior, es un tribunal superior. ¿Qué tribunal inferior? ¿Qué tribunal superior? Juez de letra, corte de apelación. Ahí estamos jerarquizando. Pero la competencia relativa nos va a permitir singularizar, es decir, en particular vamos a llegar a ese caso concreto que va a ejercer jurisdicción un tribunal dentro de la jerarquía que nos dio el tribunal la competencia absoluta, a un específico dentro de esa jerarquía. La competencia absoluta nos dijo que el asunto tiene que ser conocido por jueces de letra. Ya dijimos, hay 300, 350, 400. La competencia relativa nos dijo cuál de esos 400 jueces de letra es el que va a conocer en particular el caso que a ustedes les preocupa. ¿Dónde van a interponer ustedes su demanda? Bueno, vamos a seguir sobre esto porque aquí hay harto material en lo que dice relación para llegar a determinar. No sé si le quedó claro ahí algo de la explicación. La singularización, como les digo, se puede dar tanto desde el punto de vista de la competencia absoluta como de la competencia relativa. La singularización es llevar eh, en concreto quién ejerce jurisdicción. Lo primero que tenemos que saber para saber quién ejerce jurisdicción es la jerarquía de los tribunales. Si estamos frente a los tribunales ordinarios. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir saber si el asunto lo va a conocer un juez de letra, lo va a conocer un juzgado de garantía, lo va a conocer una corte de apelaciones, lo va a conocer la Corte Suprema. Estamos jerarquizando los tribunales. Ese es un primer elemento. En la competencia relativa ya está jerarquizado el tribunal, porque nos dice que corresponde al juez de letra. Pero la competencia relativa, la singularización del ejercicio de la jurisdicción, es respecto a un tribunal específico. Ese va a ejercer la jurisdicción. El juez de letras de coronel, no otro. No los 340 y tantos otros. Solo el juez de letras de coronel. Ese va a conocer de la demanda. Ya. ¿Les quedó más claro ahí o no?
¿Qué otros elementos hay para diferenciar la competencia absoluta de la competencia relativa? Una segunda diferenciación nos dice que la competencia absoluta se determina por tres factores: cuantía, materia y fuero. ¿Cierto? Esos son los factores que nosotros vamos a estudiar cuando empecemos a ver la competencia absoluta. ¿Para qué? Para determinar la clase, jerarquía o categoría, como dijimos en la clase de ayer, en la competencia absoluta. Eso nos va a permitir, digamos, determinar clase, jerarquía o categoría. La competencia relativa se determina únicamente teniendo en cuenta un solo factor, que es el territorio. Es decir, para llegar a la competencia relativa, para llegar a ese tribunal preciso, que es Coronel, tuvimos que pasar ya por los factores o elementos de la competencia absoluta. Tuvimos que ver el fuero, la materia y la cuantía. Tuvimos que hacer la jerarquización del tribunal, de los ordinarios, para saber si era competencia de encontrar una corte de apelaciones, por ejemplo. Pero para llegar a determinar ese tribunal preciso, vamos a tener que ir al territorio. Es decir, vamos a demandar a Pedro Pérez, lo vamos a demandar ante el juez de letra de Coronel. ¿Por qué? Porque Pedro Pérez, por ejemplo, tiene domicilio en Coronel. Y ese es un elemento que la ley determina para darle competencia a un tribunal. Otra distinción: las reglas de la competencia absoluta son de orden público. Las cuestiones de orden público en general están establecidas en interés general de la sociedad y por tanto son irrenunciables en toda clase de asuntos. No pueden las partes suplir las reglas de competencia absoluta que hemos dicho, ¿cierto? No pueden suprimir los factores cuantía, materia, fuero, las partes por un acuerdo de ellas. ¿Por qué? Porque eres general atrás comprometido, digamos, para que se haga que estas reglas son de orden público, es decir, irrenunciable desde el punto de vista de las partes. En cambio, las reglas de la competencia relativa son de orden privado. Las reglas de la competencia relativa en general son de orden privado. Esto significa que pueden ser renunciadas por las partes, pero solo tratándose de asuntos contenciosos civiles. ¿Ya? ¿Puedo renunciar cuando estoy en presencia de un asunto contencioso civil a competencia relativa en pos de otra competencia relativa? Sí puedo. Así se origina la prórroga de la competencia que hablamos antes. Yo estoy renunciando presentar mi demanda ante el Tribunal de Concepción, porque en definitiva dijimos ayer que lo estábamos presentando ante el juez de letra de Temuco. Renuncio a presentarlo en Concepción. ¿Por qué? Porque es un acto de orden privado, ¿cierto? Son de orden privado, por tanto renunciable, y se trata de una materia contenciosa civil. Las reglas de competencia absoluta irrenunciable, ¿cierto? Porque está comprometido el interés, el orden público, y irrenunciable en toda clase de asuntos. Las de la competencia absoluta. Las de la competencia relativa, de orden privado, renunciable, pero solo tratándose de los asuntos contenciosos civiles. Otra diferenciación: cuando estamos en presencia de la competencia absoluta, el juez en materia de competencia absoluta puede y debe declarar de oficio su incompetencia porque es una norma de orden público. Si hay un juez absolutamente incompetente, puede, dice la ley, pero debe declarar su incompetencia. Es decir, tendrá que decirle a las partes: oigan, parte, yo soy incompetente para conocer de este asunto, porque esto es un asunto de competencia absoluta y yo no tengo competencia para ver de las materias que ustedes me están indicando. En cambio,
La incompetencia relativa de un tribunal se va a declarar siempre a petición de parte en los asuntos civiles contenciosos. En el mismo ejemplo anterior, la demanda civil nosotros la presentamos en Temuco. ¿Dónde la debíamos haber presentado? En Concepción, ante un juez de letra. ¿Qué dijo el demandado en ese juicio en Temuco, cuando le presentaron la demanda en Temuco? Dijo, dijo, un momentito, esta demanda presentada en Temuco, el juez es relativamente incompetente, porque está bien que se haya presentado ante un juez de letra, pero no el de Temuco, está diciendo, porque ese no es el competente. El competente era el de Concepción. Entonces las reglas de incompetencia relativa se van a declarar en general a petición de parte en los asuntos contenciosos civiles. Son las partes las que van a alegar la incompetencia cuando estamos en presencia de los asuntos contenciosos civiles. En la competencia absoluta, el juez puede y debe. Si no, a lo mejor la parte le va a tener que decir, pero el juez puede y debe, porque es un asunto tan grande, de tal magnitud, determinar los factores o elementos de competencia absoluta, porque son normas de orden público. Nosotros no podemos cambiar la jerarquización de un tribunal. No podemos decir de aquí al día de mañana que las demandas de indemnizaciones y de perjuicios las van a conocer las cortes de apelaciones. ¿Por qué? Porque son absolutamente incompetentes desde el punto de vista de su jerarquía. Esas demandas, la plenitud de la competencia, las tienen los juzgados de letra. Hoy día es mucho más fácil el estudio de estos factores o elementos de competencia absoluta, porque en Chile se eliminaron los jueces de garantía o subdelegación. Hoy día en Chile la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa la tienen los jueces letrados. Por tanto, no hay tanta discusión que hacer. No hay tanta jerarquización que hacer. Porque ustedes saben que en general las demandas tienen que presentarse ante un juez de letra. ¿Cuál es el que hay que saber? Eso nos va a dar la competencia relativa. Pero desde el punto de vista de la jerarquización que estábamos hablando en la competencia absoluta, en general, hoy día, la ley nos dice que la generalidad de la competencia contenciosa y no contenciosa, en primera instancia, la tienen los jueces letrados. Luego, ante ellos, tenemos que presentar las demandas, por lo general. Hay situaciones distintas, hay casos de excepción también. Bueno, otra diferenciación. La competencia absoluta, como es de orden público, no puede ser prorrogada por las partes. Lo que yo les estoy diciendo. No podrían las partes, dentro de los factores o elementos de competencia absoluta que nos permiten jerarquizar, no podrían darle competencia a las partes a una corte de apelaciones en circunstancias que el juez competente es el juez de letras de Concepción. No podrían cambiar la jerarquía del tribunal para darle competencia a un tribunal completamente distinto. Luego, no hay prórroga de la competencia absoluta. No hay prórroga de competencia tratándose de la competencia absoluta. En la competencia relativa, pueden las partes prorrogar expresa o tácitamente la competencia. ¿Cómo prorrogan la competencia las partes? Veremos cuando estudiemos prórroga. ¿Cómo lo hace el demandante? El demandante lo que hará, tendrá que presentar su demanda en vez de presentarla en Concepción, como dijimos ayer, la presentó en Temuco. Expresamente fue y presentó la demanda ante un juez distinto. ¿Qué hizo el demandado? Se presentó en el juicio, por ejemplo, y no alegó de la incompetencia y contestó la demanda. ¿Qué está haciendo? Está aceptando tácitamente la competencia de ese tribunal. Porque no la alegó. Dijo, está bien, me demandaron acá, contesto la demanda y contesto. Si acepta esa relación procesal, quiere decir que tácitamente está aceptando la competencia del juez de Temuco y no juez de Concepción. No puede después cambiar. Está clara la diferenciación ahí entre la competencia absoluta y la competencia relativa. No pueden tenerlo 100% claro todavía, pero vean que hay distinciones que son importantes saber y conocer, ¿cierto? En primer lugar, que la competencia absoluta la vamos a determinar por 3 factores: cuantía, materia, fuero.
y la competencia relativa por el factor territorio, ¿cierto? Que estas normas de competencia absoluta son irrenunciables, todas. En cambio, la de competencia relativa sí puede ser, cuando se trata de asuntos contenciosos civiles. Y lo que estábamos hablando de la singularización del ejercicio de la jurisdicción, ¿cierto? La singularización del ejercicio de la jurisdicción, tratándose de la competencia absoluta, y respecto a los tribunales ordinarios, lo da la jerarquía de los tribunales. En cambio, tratándose de la competencia relativa, dentro de la jerarquía, ¿cuál es el tribunal preciso? Eso es. Veamos entonces, o vamos a entrar ahora a ver, cuáles son los elementos o factores de competencia. Ahora, estos elementos o factores de competencia, en definitiva, son determinadas reglas de competencia que nosotros vamos a estudiar, que nos van a precisar o nos van a permitir por qué un asunto va a ser conocido por un órgano jurisdiccional específico. Juez de letras de nacimiento, juez de letras de Coronel, juez de letras de Concepción, juez de letras de Los Ángeles. Es imposible, ¿se dan cuenta? O sea, es imposible determinar que un solo tribunal va a ser el que tenga toda la jurisdicción, porque sabemos que todos los tribunales tienen eventualmente tienen jurisdicción, pero no todos van a ser competentes. Entonces, esto se debe organizar de alguna manera, como estableciendo clase, estableciendo jerarquía, en virtud del cual se van a repartir o se van a distribuir los asuntos según algunos criterios, elementos o factores. Van a existir entonces factores que nos van a llevar a poder determinar la competencia de un tribunal. Y si estamos primero en presencia de la competencia absoluta, indicamos que hay 3 factores o elementos de competencia. ¿Cuáles dijimos? 3 factores o elementos de competencia absoluta. Vamos a entrar en particular. Y dijimos como factores o elementos de competencia absoluta. ¿Cuáles eran? Ya. Muy bien, María, ¿cierto? Los factores o elementos de competencia absoluta van a ser cuantía, materia y fuero. O materia, fuero y cuantía, como bien está tratado ahí, ¿cierto? Porque hay preferencia de uno sobre otro. Materia, fuero y cuantía. Y desde el punto de vista de la competencia relativa, ¿cuál dijimos que era? El factor o elemento determinante. Territorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos una primera aproximación a estas reglas de competencia, que a lo mejor todavía no se entienden o no se sabe cómo vamos a llegar a ellas. En una tenemos 3 elementos, en la otra tenemos un elemento o factor. Veamos en general a qué se refiere uno, a qué se refiere otro. Primero, el factor materia. El factor materia se refiere a la naturaleza del asunto o negocio que se va a someter a la decisión de un tribunal. La materia nos determina la naturaleza del asunto. Entonces, ¿qué nos puede permitir la naturaleza del asunto? Fundamental este factor. ¿Por qué? Porque la naturaleza del asunto nos permite dividir si un asunto es civil o si un asunto es penal. Ahí tenemos una distinción. Inmediatamente hacemos una diferenciación. Materia, naturaleza del asunto. ¿Es civil o es penal? Si es civil, la mitad se va para acá. Si es penal, la mitad se va para acá. Ahí vamos a saber cómo vamos a distribuir en general. Entonces,
vamos a ver también, porque dentro de los asuntos civiles vamos a encontrar asuntos civiles propiamente tales, ¿cierto? Demanda de indemnización de perjuicio por responsabilidad contractual, juicio reivindicatorio, demanda de arrendamiento por no pago de las rentas. Pero vamos a encontrar también dentro de los civiles, aquí estamos haciendo una manga ancha, civil y criminal. Esa fue nuestra distinción. O sea, todo lo que no es criminal es civil. Entonces ahí vamos a encontrar asuntos de familia, por ejemplo, todos los problemas derivados de familia. Vamos a encontrar los asuntos laborales, todos los juicios en materia laboral. Y dentro de los criminales vamos a encontrar algunas cuestiones relativas o lo que dice relación con las materias criminales. Así vamos a encontrar los crímenes, los simples delitos y las faltas. Porque así se distribuye el asunto desde un punto de vista penal según la gravedad del delito, ¿cierto? Y vamos a distinguir entre los crímenes, quién va a conocer de los crímenes, quién va a conocer de los simples delitos, quién va a conocer de las faltas. Ahí hay un factor o elemento de distinción. ¿Eso qué nos va a permitir? La materia, naturaleza del asunto. Hacemos la distinción. Luego ahí tenemos una primera aproximación. Vamos a ver que hay otra. Pero la gran aproximación desde el punto de vista del factor materia es la naturaleza del asunto. Y la naturaleza del asunto nos permite ver uno o ver otro. Es civil acá, penal al otro lado. Ya separamos, ya diferenciamos. El factor fuero, muy discutido, para mí también. Yo en la cátedra hago distinción del factor fuero, digamos, y que obviamente que resulta ser discutido porque se supone, ¿cierto? Estamos estudiando en cátedra o en aula virtual, se supone que todas las personas somos iguales en calidad o en dignidad o investidura. El fuero nos permite hacer diferenciaciones para las personas en razón de su calidad, dignidad o investidura que pueden tener las partes en un proceso. Luego el fuero también hace separación. Y en tercer lugar tenemos el factor cuantía. La cuantía. Importante, importante. En Chile hoy no determinante. ¿Por qué no determinante hoy en Chile? Porque ya hemos dicho que la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa en Chile en primera instancia la tienen los jueces letrados. Luego a ellos les corresponde el conocimiento de los asuntos. Por tanto, no podemos hacer diferenciación por la cuantía. Pero la cuantía sigue siendo un factor, sigue siendo un elemento a tener en consideración desde el punto de vista entonces de los factores o elementos de competencia. La cuantía dice relación con el valor de lo disputado, si se trata de causas civiles, y en materia penal se determina por la pena que el delito lleva consigo. Es decir, tenemos que saber qué pena la ley le va a asignar a un determinado delito. Ese será un factor. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo por la gravedad del delito. La cuantía en materia civil, entonces, la cuantía en materia civil va en relación al valor de la cosa disputada. Tratándose de los asuntos civiles. En materia penal, pena que el delito lleva consigo. Por último, el factor elemento de la competencia relativa dijimos que era el territorio. Territorio, territorio lo vamos a referir al lugar o espacio físico donde ocurre el hecho que sirve de fundamento para atribuir la competencia al tribunal. Territorio, lugar o espacio físico donde ocurre el hecho para darle competencia a un tribunal. ¿Dónde ocurrió el hecho? En la ciudad de Concepción. ¿Dónde ocurrió el hecho? En Chillán.
¿Dónde ocurrió el hecho? En Temuco. ¿Dónde ocurrió el hecho? En Quirihue. Ese es un factor o un elemento, y ese factor territorial es el que sirve para precisar el elemento factor de competencia de la competencia de relativa. Solo el territorio. Veamos entonces lo que dice relación con estas reglas de competencia. Entonces, las reglas de competencia van a ser estas normas procesales orgánicas que establece la ley, y en virtud de las cuales vamos a ir desde el ejercicio de la jurisdicción en general a la competencia específica de un tribunal. ¿Por qué? Porque esa competencia específica del tribunal va a llegar porque el asunto en algún minuto se va a encontrar radicado el conocimiento de un caso concreto, ¿cierto?, ante un juez para que se lo conozca y lo resuelva. ¿Hay normas o factores de competencia? Sí, hay normas y factores de competencia, ya lo hemos dicho. Hay una serie de reglas de competencia. Nosotros vamos a estudiar, en primer lugar, las reglas que determinan la competencia absoluta. Después tenemos las reglas que determinan la competencia relativa. En tercer lugar, tenemos las reglas generales de competencia. Otras reglas adicionales de esta, de la absoluta y relativa. Y según una parte de la doctrina, también dice que hay que considerar dentro de estos factores las reglas relativas a la distribución de causas en Chile. ¿Cómo se distribuyen las causas entre los distintos tribunales en Chile? Luego tenemos materia, ¿se dan cuenta? Tenemos que estudiar las reglas de competencia absoluta, reglas de competencia relativa, reglas generales de competencia, y estas, eventualmente, reglas cómo se distribuyen las causas en Chile. ¿Cuándo se va a presentar uno y otro problema? Ahí lo iremos analizando. Vamos a la regla de la competencia relativa. A ver, lo que antes me estaban preguntando, ¿cierto? Antes me preguntó, ¿quién me preguntó? María Rivera, me preguntó usted, ¿cierto? Usted me dijo, profesor, ¿cuál es la diferencia entre esa jerarquía, o lo vamos a ver después? Ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque aquí lo vamos a explicar, en la regla de la competencia absoluta. ¿Por qué razón? Porque las normas de competencia absoluta son las normas procesales, orgánicas, que la ley establece para determinar la clase, jerarquía y, en algunos casos, la categoría del tribunal que va a conocer de un asunto. ¿Ya? Normas procesales orgánicas, entonces, que establece la ley para determinar la clase, jerarquía y, en algunos casos, la categoría de tribunal que va a conocer de un asunto, considerando los factores que ya sabemos, considerando los factores o elementos fuero, materia y cuantía. Entonces, las reglas de competencia absoluta, lo vuelvo a repetir por tercera vez, importante, van a ser normas procesales orgánicas, con organización, atribución y conocimiento de los tribunales, y competencia de los tribunales, normas procesales orgánicas que establece la ley. ¿Para qué? Para determinar la clase, jerarquía y categoría, y eventualmente categoría de tribunal, para conocer de un asunto, considerando los factores fuero, materia y cuantía. Veamos, ¿qué significa esto? No se entiende. Primero, en cuanto a la clase, lo que me estaban preguntando, no es la clase nuestra, no es nuestra asignatura de Derecho Procesal. La clase de tribunal, en cuanto a la clase de tribunal, estas reglas permiten determinar, como lo sostiene el profesor Casarino, la naturaleza del órgano jurisdiccional.
La clase, naturaleza del órgano jurisdiccional, dice el profesor Casarino. ¿Por qué? Porque la clase sirve para determinar si un asunto lo va a conocer un tribunal ordinario, especial o arbitral. Ahí hay una primera diferenciación o primera distinción. Luego la clase, ya tenemos una primera gran diferencia de asunto. Desde el punto de vista de la clase del tribunal, entonces, naturaleza del órgano jurisdiccional. ¿Quién lo va a conocer? ¿Tribunal ordinario, tribunal especial o tribunal arbitral? Nosotros ya dijimos que el artículo 5 nos daba esta gran amplitud para poder determinar si un asunto va a ser conocido por un tribunal ordinario, si un asunto va a ser conocido por un tribunal especial o si un asunto va a ser conocido por un tribunal arbitral. ¿Quién permite determinar eso? La clase. Entonces, dentro de las reglas de competencia absoluta, ellas nos sirven para determinar la clase, jerarquía y eventualmente la categoría. Clase, naturaleza del órgano jurisdiccional. Si el asunto va a ser de tribunal ordinario, especial o arbitral. Luego aquí cabe y tiene mucha importancia, lo que ya les he dicho tantas veces, la clasificación que hace el artículo 5 del Código Orgánico. Porque esa es la ley orgánica constitucional que nos permite la organización de los tribunales de acuerdo a la norma del artículo 77 de la Constitución. El artículo 5. Ahí está la clasificación de los tribunales como ordinarios, especiales, arbitrales. ¿Por qué? Porque eso nos permite determinar la clase de tribunal. Importante, sí, para determinar competencia absoluta, en razón de los factores cuantía, materia y fuero. Pero la clase ya nos diferenció. Nos dijo, oiga, el asunto que usted quiere conocer se le va a ir a la puerta A, puerta B o puerta C. Tribunal ordinario, tribunal especial, tribunal arbitral. A uno de esos tres. No hay más. Eso nos permite la clase. En segundo lugar, ¿qué nos permite la jerarquía? La jerarquía está dada hoy respecto de los tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial. Vamos a ver si es la instancia, puede serlo, ¿cierto? Pero la jerarquía, estamos diciendo que hoy día está dada respecto a los tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la jerarquía lo que hace es determinar la relación de subordinación o dependencia de unos tribunales en relación a otros. Y por eso está la jerarquización de los tribunales en Chile. Pero esto se da respecto a los tribunales ordinarios, porque así lo establece y lo sostiene el artículo 5. Luego se arregla usted el artículo 5, tienen que leerlo, releerlo, releerlo y releerlo. ¿Qué dice el artículo 5 desde este punto de vista? Nos dice que la jerarquía está dada respecto a los tribunales ordinarios que forman parte del Poder Judicial. Ahí está la relación de subordinación y dependencia. ¿Por qué? Porque unos dependen de otros. Entonces partimos por la, ¿cierto? Por la cúpula, partimos por la Corte Suprema, tribunal de más alta jerarquía en Chile. Y de ahí viene la distribución entre los demás tribunales. Después, bajo la Corte Suprema, ¿quién tendremos? Bajo la Corte Suprema. Ya, vamos a tener bajo la Corte Suprema, como bien lo están diciendo sus compañeras, les están diciendo, cortes de apelaciones, no corte. ¿Por qué? Porque hay varias cortes de apelaciones, ¿cierto? En cambio, Corte Suprema hay una sola. Está la Corte Suprema, después viene toda la distinción o distribución de las distintas cortes de apelaciones, 17 a lo largo del país. Cortes de apelaciones, ¿cierto? Después tendremos los ministros de corte, porque también ellos son tribunal. Ministros de corte, estamos diciendo ministros de corte como tribunales unipersonales. ¿Qué ministros de corte?
Bueno, los ministros de Corte que pueden ser tribunal, pueden ser los ministros de la Corte Suprema o pueden ser los ministros de la Corte de Apelaciones. Como tribunal, o el presidente de la Corte, en uno y otro caso. Ellos también actúan como tribunal. Luego caen dentro de esta jerarquía, porque así lo dice el artículo 5. Es cosa que ustedes vayan y vean la regla y se van a dar cuenta, ¿cierto? Lo que estamos indicando. Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Presidente y Ministros de Corte. Presidentes y Ministros de Corte. ¿Qué Corte? Corte de Apelaciones. ¿Qué Presidente? Ministro de Corte Suprema. Ministro de Corte de Apelaciones. Los ministros, o sea, la jerarquización siempre parte por la Corte Suprema. Ese es el tribunal de más alta jerarquía porque ese le corresponde, tiene la superintendencia directiva, correccional y económica respecto de todos los tribunales de Chile. Luego los ministros de Corte están bajo la Corte Suprema. En segundo lugar tenemos las Cortes de Apelaciones como tribunal, varias cortes, constituida por varios miembros. Y en tercer lugar tenemos los ministros de Corte, tanto los de Corte Suprema, bajo las respectivas cortes, obviamente. O sea, bajo estas dos respectivas cortes. Corte de Apelaciones, Corte Suprema, o sea, perdón, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, ministros de Corte. ¿Se dan cuenta? Los ministros de Corte, obviamente, están bajo el tribunal al que forman parte, bajo Corte Suprema, bajo Corte de Apelaciones. Bueno, dentro de estos, la jerarquía entonces nos va a permitir determinar, ¿cierto? Por respecto a los tribunales ordinarios, ¿cuáles son los que forman parte del Poder Judicial? Y los que tienen esta relación, porque nosotros dijimos, los tribunales ordinarios son aquellos que forman parte del Poder Judicial, ¿no? Encuentran establecidos y organizados jerárquicamente en el Código Orgánico. Aquí estamos hablando de estos tribunales que se encuentran establecidos y organizados jerárquicamente. En la jerarquía. ¿Por qué? Porque nos permite los tribunales ordinarios hacer la jerarquización de estos tribunales ordinarios. Después veremos los especiales. Entonces la jerarquización así está dada. Corte Suprema, Corte de Apelaciones, ministros de Corte, cuando actúan como tribunales unipersonales, Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, jueces de letra, juzgados de garantía. Ahí está la jerarquización. No es que tengan mayor jerarquía los ministros de Corte, porque en estricto sí la tienen, porque son ministros de un tribunal superior. Los ministros de la Corte Suprema, a su pregunta. Lo que estamos jerarquizando es el tipo de tribunal, no persona. En la jerarquización está la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, 17, ministros de Corte, como tribunal. Esa es la jerarquía que estamos haciendo. No estamos diciendo si en particular usted va, cuando actúan como tribunales personales, ellos están, obviamente, están bajo las Cortes de Apelaciones. O sea, actúan como ministros, pero dentro de la jerarquización corresponden a la tercera categoría de tribunal. O dentro de la jerarquización. Porque primero está la Corte Suprema como tribunal, segundo, las Cortes de Apelaciones como tribunal, tercero, los ministros de Corte, cuando actúan como tribunales unipersonales. Entonces, dependerá, a lo mejor el ministro de la Corte Suprema va a conocer de un asunto distinto al que va a conocer el ministro de la Corte de Apelaciones. Sí, pero están jerarquizados como tribunales unipersonales, por así decirlo, dentro de la misma jerarquización. Ahora, si usted me pregunta desde el punto de vista del escalafón del Poder Judicial o de la renta que obtiene, va a ser distinta a la que obtiene la renta el ministro de la Corte Suprema que el ministro de la Corte de Apelaciones, porque hay una diferencia. Pero como tribunal, aquí nosotros estamos estableciendo reglas de competencia de tribunales, no de personas, lo que ocurre es que esos ministros pueden actuar como tribunales unipersonales y están bajo Corte Suprema y bajo Corte de Apelación. Sea Corte Suprema, sea Corte de Apelación.
Entonces, ministros de corte, esa es la jerarquía. Hay que ver lo que dice el artículo 5. Ahí está la respuesta que usted consulta. En general, lo claro, ¿cierto? Presidentes y ministros de corte, como tercer lugar dentro de esta jerarquización. Después los tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de letra y juzgados de garantía. Por último, quiero determinar el último factor o elemento de competencia. En cuanto a la categoría de tribunal, dijimos que la regla de la competencia absoluta servía para determinar eventualmente, ¿cierto?, el ejercicio de la jurisdicción, en razón de los elementos cuantía, materia, fuero, pero para determinar, antes hablamos de la clase, jerarquía y eventualmente categoría de tribunal. Me habían preguntado antes eso, ¿cierto? ¿A qué correspondía la categoría de tribunal? Eventualmente categoría de tribunal. Eventualmente categoría de tribunal. ¿Por qué? Porque dentro de una determinada jerarquía, por ejemplo, jueces de letra, hay distintos tipos de jueces de letra. Está el juez de letra asiento de corte de apelaciones, por ejemplo, Concepción. Está el juez de letra comuna capital de provincia, por ejemplo, Los Ángeles. Y está el juez de letras de simple comuna, por ejemplo, Santa Juana, por ejemplo, Cabrero, por ejemplo, Nacimiento, por ejemplo, Mulchen. Entonces, en cuanto a la categoría, ello se puede dar dentro de una jerarquía. Esto hoy día ocurre solo respecto a los jueces de letra. Está la división en esta distinta categoría dentro de los jueces de letra. Juez de letra, común asiento de corte, juez de letra capital de provincia, juez de letra de simple comuna. ¿Está claro? Ya. Estas tres cuestiones, entonces, es importante que tengan claro esto. Estas tres cuestiones, ¿cierto? La clase, jerarquía y categoría es determinante desde el punto de vista de conocer la competencia absoluta de un tribunal. Clase, naturaleza del órgano jurisdiccional, es decir, tratándose de los tribunales ordinarios, o sea, tratándose de los tribunales. Clase, si el asunto va a ser conocido por tribunal ordinario, especial o arbitral. Jerarquía, se da respecto a los tribunales ordinarios hoy día. ¿Qué jerarquía? La piramidal, las que están en organización de subordinación y dependencia entre un tribunal y otro. Dijimos, juez de letra, juzgado de garantía, ¿cierto? Juzgado de garantía, juez de letra, tribunal de juicio oral en lo penal, presidentes y ministros de corte, corte de apelaciones, corte suprema. Ahí está la jerarquización respecto a los tribunales ordinarios. Esa es la que establece la ley. Y por último, la categoría. Hoy, en determinados casos, hay categorías de tribunal. ¿Dónde? Dentro de una jerarquía. Categorías dentro de una jerarquía. ¿Cuál es la jerarquía? Jueces de letra. ¿Cuál es la categoría? Jueces de letra como un asiento de corte, Concepción. Jueces de letra capital de provincia, Los Ángeles. Juez de letra de simple comuna, Santa Juana, Nacimiento, Lota. ¿Se dan cuenta? Bueno, estos factores o elementos, en estos factores o elementos de la competencia absoluta, recuerden, no puede haber jamás prórroga de la competencia, ¿cierto? En reglas de orden público, como dijimos, que miran el interés general, ¿cierto? Y son obligatorias desde el punto de vista de los jueces, irrenunciables para las partes, porque no podrán entonces ellas modificar o alterar según un pacto, un acuerdo, convención. Estas reglas serán obligatorias y deben ser respetadas y aplicadas en cada caso concreto. Se dice que las reglas de la competencia absoluta, de acuerdo al profesor Colombo, son aquellas sobre las cuales descansa la organización judicial.
¿cierto? Sustentada esta en órganos técnicamente adecuados, lo que debe producir como consecuencia una justicia imparcial y que funcione bien. Veremos eso, ustedes tendrán su criterio para decir si se logra esta justicia imparcial, si funciona bien, ¿cierto? Entonces, obviamente que si hay un juez incompetente, debería decir su incompetencia inmediatamente. En Chile no es tan así, lo veremos después. O declarar de oficio su incompetencia. Entonces, sin esperar que se lo alegan las partes muchas veces, porque ¿por qué hacemos más largo el trámite? Si un juez incompetente debería decir, oiga, soy incompetente. La ley le dice, puede o puede alegar su incompetencia. Si no lo hace, se puede alegar durante todo el curso del juicio. Parece que es mucho eso, ¿cierto? Bueno, entonces estas reglas lo que en definitiva hace es permiten el reparto judicial entre las diversas clases y jerarquías de tribunales del país, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución, que establece, ¿cierto?, que una ley orgánica determinará la organización, atribuciones de los tribunales que sean necesarias para administrar justicia, ¿cierto? Atribuciones también se refiere ahí a competencia. Organización, atribuciones y competencia, por eso se dice. Bueno, esto es, hay órganos que prevalecen unos otros. La próxima semana vamos a entrar ya al análisis de la cuantía, materia y fuero, y uno, obviamente, que prevalecen sobre otro, ¿cierto? Prevalece el fuero sobre la materia, sobre la cuantía, ¿cierto? Primero tenemos la cuantía, después tenemos el fuero, después tenemos la materia y después tenemos el fuero eventualmente. Pero vamos a ver hasta dónde llega el que prevalezca o no prevalezca uno de estos factores y cómo lo aplicamos en la próxima clase. Eso es. En eso estoy, revisando sus certámenes. No sé hasta cuándo hay plazo para entregarlo. Creo que esta semana. Ya, quedamos hasta aquí por hoy día. Nos vemos la próxima clase. Chao.